Bueno, a ver, normalmente usamos el cuerpo como si fuera pues un simple taxi para el cerebro. Totalmente. Un vehículo y ya está. Exacto. O sea, lo usamos para ir al trabajo, para teclear frente al ordenador o para coger una taza de café. Y la verdad es que solo le prestamos atención real cuando algo duele o cuando deja de funcionar. Sí, es que el cuerpo es el vehículo y la mente es, pues, ese pasajero que siempre va mirando por la ventana hacia otro lado, ¿verdad? Eso es. Pero claro, en nuestra inmersión detallada de hoy vamos a analizar a fondo unos textos de la ciencia del Qin en Qigong que plantean una idea que, bueno, que rompe por completo con nuestros esquemas habituales. Desde luego que los rompe. Porque la pregunta que ponen sobre la mesa es, ¿qué pasaría si cambiaras el foco del objetivo de tu movimiento al movimiento en sí mismo? Es que el cambio de paradigma es brutal cuando dejas de ver la estructura física como una máquina que está separada de la conciencia. Ya, claro. Lo que proponen las fuentes de hoy, concretamente en la sección 1 del capítulo 3 del libro 4, no es, digamos, una tabla de estiramientos o gimnasia convencional para ganar flexibilidad. Para nada. No, no es hacer por hacer. Eso es. Hablamos de un método que está diseñado específicamente para forzar una especie de colisión entre la mente y la fisiología. Ujú. Y usan movimientos físicos extremadamente detallados, casi microscópicos diría yo, para reescribir la salud desde los cimientos. Vale, pues para la gente de nuestra audiencia, que ya conoce los conceptos base, sabemos que hoy entramos de lleno en el territorio del Xin Shen Shuang. Exactamente. El método del cuerpo y la mente. Vemos los términos fundamentales por encima. O sea, Xin es la forma física, tangible, el cuerpo, y Shen es el espíritu, la conciencia o la intención, ¿no? Sí, el Shenji, como se le suele llamar en este contexto. Vale, pero me da la sensación de que la clave de todo esto reside en el Zhuangyi, en cómo este método específico actúa como el pegamento, por así decirlo, que obliga a esa forma y a ese espíritu a integrarse de verdad. Es que esa integración es el salto lógico necesario dentro de este sistema. Fíjate que en la etapa inicial del Qigong dinámico, el primer paso que ya vimos, el objetivo era conectar con la energía universal del exterior. Ujú. El Qi Hunyuan externo. Exacto. Se trataba de llevar esa energía hacia la superficie del cuerpo. Pero claro, una vez que logras rodearte de toda esa abundancia energética superficial, el Xingchen Shuang, que es el segundo nivel, asume la tarea de arrastrar toda esa energía hacia el interior, O sea, meterla para adentro a la fuerza casi. obligándola a infiltrarse en los tejidos más profundos, sí. A ver si lo entiendo con una imagen así más clara. El primer nivel, la primera etapa, sería como abrir todas las ventanas de una casa que lleva meses cerrada, para que el aire fresco renueve el ambiente, ¿no? Me gusta, sí. O sea, has traído la energía de fuera hacia los límites de tu espacio. Pero este segundo nivel, el Xingchen Shuang, sería como coger una esponja gigantesca, sumergirla en agua y luego ejercer una presión constante para que la humedad penetre en cada fibra de los muebles, Totalmente. en la porosidad de la madera e incluso hasta en el yeso de las paredes. O sea, ya no basta con estar rodeado de energía, ¿eh? Hay que empapar la estructura misma. Es una analogía muy buena, porque la diferencia principal radica en la resistencia del propio material. Ya, que no somos esponjas perfectas. Para nada. El cuerpo humano no es una esponja vacía y superreceptiva. Suele estar tenso, rígido, lleno de bloqueos por el estrés diario. Uf, dímelo a mí. Claro. Por eso el primer paso solo logra que la energía fluya hacia las membranas superficiales. Hace falta algo más. Ujú. Para lograr que penetre hasta la madera y el yeso de tu analogía, se requiere un mecanismo que fuerce esa absorción. Y ese mecanismo, según los textos, es precisamente lo que se define como la mezcla de forma y espíritu. Vale, la esponja absorbe el agua si aplicamos presión. Lo visualizo. Pero claro, llevar la mente hacia el interior del cuerpo... A ver, decirlo es facilísimo, pero en la práctica me parece algo tremendamente abstracto. Es que lo es al principio. ¿Cómo logras exactamente que algo tan inmaterial, tan sutil como la atención, se fusione con algo tan denso y tan enterrado como la carne, los tendones o los huesos? Pues mira, todo se reduce a un secuestro deliberado de la atención. Un secuestro. Sí, literal. A ver, piensa en un estado normal, en piloto automático. Tu espíritu, tu mente, controla el movimiento, pero tu atención está proyectada completamente hacia afuera. O sea, en el objetivo.
Eso es. Al extender el brazo para coger esa taza de café que decías antes, tu cerebro solo calcula la distancia a la pasa. Claro, no estoy pensando en mi codo. Exacto. No estás sintiendo la rotación del codo ni cómo se contraen los tendones de tu muñeca. Pues en este método, la instrucción básica es retirar esa proyección externa de golpe. Vale. La mente debe concentrarse de forma ininterrumpida, al 100% en el propio cuerpo, mientras éste ejecuta el movimiento. Ostras, es como cuando aprendes a conducir un coche manual por primera vez. Ah, sí, buen ejemplo. Al principio no estás mirando el paisaje, ni escuchando la radio, estás sintiendo con una intensidad casi agónica, diría yo, el punto exacto de fricción del embrague. Sí, sudando frío a veces. Ya ves, sintiendo la resistencia de la palanca de cambios, la vibración del motor en tu pie, o sea, tu atención está completamente volcada en la mecánica interna del vehículo. Pues es exactamente eso. Y los textos explican que al mantener ese nivel de conducción manual, por seguir con tu ejemplo, sobre el propio cuerpo, ocurre un fenómeno de penetración tisular en cascada. Penetración tisular, suena superclínico. Sí, a nivel de tejidos. La regla fundamental aquí en la teoría del Qigong es que allí donde va la mente, va la energía. ¿Vale? Entonces, al sostener una concentración tan brutal en el movimiento, la mente no se queda en la superficie de la piel. Empieza a atravesar capas de forma progresiva. Ah, vale, va bajando. Eso es. Empieza sintiendo la piel, luego desciende a la capa de la carne y los músculos, profundiza hacia los tendones, alcanza los canales de los meridianos y al final de todo el proceso llega hasta la médula de los huesos. A ver, espera. Llegar al hueso me suena casi a ciencia ficción, te lo digo, ¿de verdad? Ya, choca bastante. Entiendo que cualquiera puede concentrarse y, no sé, sentir la piel rozando con la ropa o sentir la contracción de un gemelo cuando caminas. Pero, ¿cómo se supone que alguien siente sus propios huesos? No es algo inmediato, claro. Es que realmente la energía viaja hasta una capa tan profunda y tan calcificada solo por pensar en ella. Es que no viaja solo por pensar en ella. Esa es la trampa en la que cae mucha gente. Viaja por la exigencia del movimiento físico sumada a esa atención constante. Ah, o sea, es el combo de las dos cosas. Exacto. Es un proceso totalmente secuencial. Como tú dices, no puedes sentir el hueso de buenas a primeras. Imposible. Primero tienes que saturar de energía la capa muscular. Luego flexibilizar y saturar los tendones, que son más densos. Claro, vas quitando capas de tensión. Eso es. A medida que estas capas superficiales e intermedias se llenan de chi y se relajan por el trabajo físico, la mente encuentra menos resistencia. Vale, el camino está más despejado. Justo. Y entonces puede anclarse en la estructura ósea. Y aquí viene lo importante. Cuando la mente se ancla ahí abajo, en el hueso, arrastra consigo toda esa energía. Madre mía. El resultado, según detallan las fuentes, es que la cantidad de energía interna del cuerpo aumenta drásticamente. Y además, se distribuye en lugares donde normalmente todos tenemos un déficit enorme. Lo cual nos lleva directo a ese estado de fusión que mencionan muchísimo los materiales teóricos, ¿no? El famoso Hunyuan interno. Eso es, la verdadera mezcla. O sea, si logras saturar cada capa de tejido de esta manera, la distinción entre lo que está dentro de ti y lo que está fuera de los límites de tu cuerpo físico empieza a difuminarse por completo. Desaparece la diferencia perceptiva. El cuerpo deja de sentirse como un saco de carne denso y pesado, que es como lo solemos sentir cuando estamos cansados, Sí, total. y empieza a experimentarse como un campo unificado de energía. Pero frena un momento, porque aquí hay algo que me raya un poco. Dime, a ver. A ver, hasta ahora yo pensaba que todo el sistema del Xi-Nen Qigong giraba en torno a la captación de esa energía universal y pura de fuera, el Qi-Hunyuan que decíamos antes, Sí, correcto. utilizando la mente para dirigirla y tal. Pero claro, al meter el movimiento físico tan fuerte en la ecuación, de repente en los textos estamos hablando de tendones, de tensión muscular y de la red de meridianos tradicionales de la medicina china. Ya veo por dónde vas. Nada que ver. El trabajo mental súper abstracto, por un lado, con la mecánica física pura y dura de los tendones por otro. Fíjate que esa supuesta contradicción es uno de los obstáculos teóricos más comunes al leer el libro 4, Ya decía yo. pero se resuelve fácilmente al entender cómo interactúan los diferentes estados de la energía. O sea, no hay dos energías opuestas luchando entre sí. Vale. El Qi Hunyuan universal y la energía interna de los meridianos del cuerpo se transforman constantemente el uno en el otro, no son cosas aisladas. Ah, se retroalimentan. Exacto. La diferencia principal está en la velocidad de respuesta. El Qi Hunyuan, el del universo,
Es increíblemente rápido. Responde instantáneamente a las órdenes de tu mente. Donde pones la mente, va. Eso es. Sin embargo, para producir un cambio físico real, como levantar un brazo o flexionar una pierna bajo tensión, el cuerpo necesita utilizar la energía densa de sus meridianos. Claro, la gasolina del músculo, por así decirlo. Sí, y ese ajuste físico es un proceso muchísimo más lento y pesado. O sea que no podemos simplemente pensar en mover un músculo usando energía universal y esperar que ocurra por arte de magia y ya está. Necesitamos el cableado físico de los meridianos. Exactamente. Entonces, a nivel práctico, ¿cómo colaboran la mente rápida y el cuerpo lento en este método de Xing-Shen Zhuang? Pues a través de un concepto clave que es la piedra angular de esta sección, y Jing-Ing-Chi, que significa inducir el chi mediante la forma. Inducir el chi mediante la forma. Vale. La ley fisiológica básica que exponen es que en el momento en que una parte física del cuerpo se mueve, el chi natural de esa zona tiene que acumularse ahí obligatoriamente para sostener el esfuerzo. Claro, tiene sentido. Y ese esfuerzo físico, especialmente cuando implica posturas inusuales o estiramientos súper profundos, genera un aumento dramático del flujo sanguíneo y de la energía en los meridianos locales. Y eso evidentemente produce una sensación física innegable. Sí, claro, produce una sensación de tensión bastante aguda, a veces incluso ardor o un estiramiento muy profundo. Vale. A ver si encajo las piezas de este puzzle. Yo muevo el cuerpo de una forma específica. Eso genera una tensión física real y palpable en un meridiano o en un tendón. ¿Correcto? Esa tensión actúa como una especie de imán para mi atención. Porque seamos sinceros, es casi imposible no pensar en un tendón que está estirándose al máximo y molestando un poco. Totalmente imposible ignorarlo. Y como mi mente se queda atrapada por esa sensación física intensa, inmediatamente arrastra consigo una avalancha de ese chi Hunyan rápido y universal hacia esa misma zona. Exacto. O sea, es como si usáramos el propio cuerpo como una trampa física para capturar a la mente que siempre está divagando. Me parece una forma brillante de resumirlo. Es una trampa perfecta. El cuerpo, por un lado, tira de la energía desde abajo mediante el movimiento físico, forzando la activación de los meridianos locales. ¿Sí? Y la mente, que ahora está totalmente anclada por esa tensión que siente, empuja una cantidad tremenda de energía universal desde arriba. Trabajan en equipo. Oye, pues fíjate que hay un ejemplo súper práctico de las posturas de las manos en los textos que ilustra esto de maravilla. Ah, sí, la sección 3 habla de eso. Sí, el simple hecho de separar los dedos al máximo de su capacidad y estirar el centro de la palma. A ver, si alguien de quienes nos escuchan hace el intento ahora mismo, mientras va en el tren o donde sea, Que lo prueben, sí. separa los dedos de la mano muchísimo, como si quisieras que la piel entre ellos se rasgara de verdad, y empuja la palma hacia adelante. En cuestión de un par de segundos, la tensión física es brutal. Es bastante incómodo, la verdad. Tu cerebro no puede pensar en la lista de la compra o en los correos del trabajo. Se queda obsesionado con el centro de tu mano, sí o sí. Fíjate que en ese preciso instante de obsesión, estás movilizando una cantidad de energía hacia los tejidos de la mano que jamás de los jamases lograrías simplemente sentándote en una silla, súper relajado e intentando visualizar una luz entrando por tus dedos. Claro, porque falta la forma, falta el anclaje. Exacto. Esa sensación de pesadez, de calor o de hormigueo que aparece casi de inmediato en la palma es la prueba física irrefutable de que la forma está induciendo el chi. ¡Qué pasada! Pero a ver, fíjate en una cosa sobre los ejercicios en sí que describe el libro. Dime. Comprendo perfectamente que la tensión es necesaria para generar ese bucle de retroalimentación que decíamos. Sin embargo, si analizamos fríamente los movimientos que exige este nivel de práctica, Son particulares, sí. son, a falta de una palabra mejor, rarísimos. O sea, no te piden que hagas sentadillas, ni dominadas, ni flexiones. Para nada. Y esos son movimientos que generan muchísima tensión muscular y que seguramente atraerían la atención de la mente facilísimo. Claro, te pondrían a sudar enseguida. Pues no, te piden que rotes las muñecas de formas súper antinaturales, que aísles el movimiento de los dedos de los pies, que articules el cuello vértebra por vértebra, o que empujes los omóplatos en ángulos rarísimos. Sí, sí. Porque esta fijación casi enfermiza con las articulaciones pequeñas y las extremidades, en lugar de usar los grandes grupos musculares que todos conocemos. Porque aquí hay que entender un cambio de objetivo. Este método no busca la hipertrofia muscular. No quieres ponerte fuerte para ir a la playa. Ya, no es culturismo. Busca la eficiencia energética sistémica.
Y para entender eso, según los textos teóricos, hay que mirar el mapa de carreteras del cuerpo. A ver ese mapa. Dentro de la anatomía energética existe una jerarquía clarísima en la red de meridianos. Las extremidades, y hablamos específicamente de las articulaciones pequeñas de los dedos de las manos y los pies, las muñecas, los tobillos y la cabeza, Sí. no son puntos secundarios ni terminaciones sin más. Son las raíces. Las raíces. Sí. Son los cruces principales o los puntos de unión vitales de todo el sistema de meridianos del cuerpo, mientras que el pecho y el abdomen son simplemente las ramas o los contenedores donde se guarda. O sea, imaginad el cuerpo entero de quienes nos escuchan como si fuera un inmenso circuito eléctrico de una casa. El tronco, el abdomen y los órganos vitales son como los electrodomésticos, ¿no? Los grandes consumidores de energía. Exacto. Pero claro, los interruptores maestros, los paneles de control que deciden cuánta corriente fluye de verdad hacia el centro, no están dentro de la lavadora o del motor. Están ubicados en los extremos del cableado, Muy buena analogía. en las yemas de los dedos, en las articulaciones de los tobillos, en la base del cráneo. O sea que hacer una sentadilla normal sería como exigirle más trabajo a lo electrodoméstico sin haber tocado el panel eléctrico general de la casa. Tal cual. Lo vas a sobrecargar, pero no estás mejorando el flujo. Sin embargo, mover un dedo del pie o rotar una muñeca con esta técnica milimétrica, Ujú. eso es literalmente encender el interruptor maestro que manda un pico de voltaje directo hacia el centro del cuerpo. ¡Qué fuerte! Éticas en las extremidades, el impacto no se queda en la mano o en el pie de forma local. La corriente atraviesa toda la longitud del meridiano. O sea, sube por todo el brazo o la pierna. Sube estimulando directamente el centro del cuerpo, que en este contexto de salud profunda son los órganos internos. Claro, el corazón, los pulmones, el hígado. Eso es. El intercambio principal de energía entre el interior del cuerpo y el entorno exterior ocurre precisamente a través de estos puntos periféricos pequeñitos. Movilizarlos es, de largo, la forma más rápida y directa de limpiar y ensanchar esos canales principales. Lo cual, a ver, suena espectacular en la teoría, ¿eh? Pero en la práctica tiene un precio bastante elevado para el alumno. Ah, sí. Un precio físico. Porque encender esos interruptores maestros duele. Duele tela. Cuando intentas aislar el movimiento de un dedo que llevas años sin usar individualmente o rotar la cadera de esa forma tan sumamente específica, el cuerpo protesta de forma escandalosa. Protesta muchísimo. La incomodidad y la rigidez son compañeras inseparables de este proceso, al menos al principio. Y los manuales de práctica son muy claros al respecto y normalizan esto. El dolor en este contexto particular no es una señal de daño tisular o de que te estés rompiendo algo. Vale, menos mal. Es un síntoma de reorganización estructural profunda. Hay que ser realistas sobre el estado inicial del practicante promedio de hoy en día. Sí, que estamos hechos polvo, básicamente. Exacto. Hemos pasado décadas desarrollando malos hábitos posturales. Hemos limitado nuestro rango de movimiento a caminar en línea recta, sentarnos encorvados en sillas y teclear en móviles. Se toldease. Eso ha calcificado, y uso la palabra literalmente, nuestras articulaciones menores y ha bloqueado los cruces de los meridianos. O sea, que el dolor que sentimos al hacer los movimientos es parte fundamental del diseño de la práctica. Estamos obligando a nuestra propia estructura a enfrentarse de cara a su atrofia de años. Así es. Fíjate que la frase tradicional que recogen los textos es estirar los tendones y fortalecer los huesos. Cuando fuerzas una articulación que tenías olvidada a moverse, esa resistencia casi dolorosa que sientes es toda la tensión acumulada de años de inactividad. Madre mía, años. Y esa rigidez inicial es la evidencia física directa de que ese canal de energía estaba obstruido. Paradójicamente, si no hubiera esa resistencia, la mente no tendría un punto de anclaje tan fuerte para mandar la energía. Ah, claro, el dolor hace de ancla. Exacto. El practicante debe entender que atravesar ese umbral de incomodidad temporal es el único camino válido para derribar las presas que impiden el flujo. Hay que pasar por ahí, sí o sí. Sí, pero la buena noticia es que a medida que la energía penetra de verdad y los tendones se flexibilizan con el tiempo, ese dolor agudo se transforma en una sensación de expansión y de ligereza increíble. Es que me fascina cómo todo este proceso transforma una debilidad enorme en una herramienta súper útil. Usas tu propio dolor y tu propia rigidez como un faro para tu mente, en plan, hey, aquí es donde hay problemas, manda absolutamente toda la energía a este punto exacto ahora mismo. Esa es la actitud perfecta para la práctica. Entonces, a ver, asumiendo que alguien tiene la paciencia heroica y la disciplina para atravesar este desierto de incomodidad inicial.
Que hace falta, ¿eh? Ya ves. Y logran movilizar todas estas terminales periféricas y saturar su cuerpo hasta los huesos de chi. ¿Cuál es la recompensa real? O sea, ¿qué estado fisiológico o energético se alcanza cuando por fin se domina este segundo nivel de Xing Shen Chuan? Pues se alcanza un estado de conectividad total. El objetivo culminante de este nivel, según la teoría, es enlazar de manera indisoluble el centro y la periferia. Vale. Al activar absolutamente todos los meridianos a través de esos cruces en las extremidades y llenarlos hasta el tope de Qi Hun Yuan, Sí. el flujo de energía profundo de los órganos internos se conecta de forma directa, continua y sin ningún tipo de obstáculo con el chi que circula por la piel y las membranas externas. O sea que ya no hay partes aisladas compitiendo. El brazo izquierdo no hace una cosa por su lado mientras la pierna derecha hace otra distinta. Exacto. El cuerpo deja de ser un ensamblaje mecánico torpe de piezas sueltas y comienza a operar como un holograma funcional y perfectamente sincronizado. Un holograma. ¿Qué palabra más potente para esto? Es que en este estado holográfico, un estímulo microscópico en la punta de un dedo resuena de forma instantánea y armónica a lo largo de todo el entramado facial y energético, hasta llegar directamente al centro del torso. Has convertido tu estructura entera en un conductor perfecto y unificado. Uf. Bueno, pues recapitulando todo el recorrido brutal que hemos hecho hoy por estas fuentes, queda en evidencia que este método del cuerpo y la mente no tiene absolutamente nada que ver con hacer ejercicio para quemar unas calorías o ganar volumen en el gimnasio. Nada en absoluto. Es otro deporte, por así decirlo. Es un trabajo de ingeniería interna y de reprogramación profunda. Hoy hemos analizado cómo se utilizan movimientos físicos altamente inusuales, a veces muy incómodos, en las extremidades para desbloquear los verdaderos interruptores maestros de nuestro circuito corporal. Así es. Y simultáneamente, cómo se requiere una atención mental feroz, casi obsesiva, sobre esa misma incomodidad para secuestrar nuestra propia conciencia, obligándola a penetrar a través de la piel, la carne, los tendones, los meridianos, hasta saturar la mismísima médula de los huesos con energía pura. Es que la esencia destilada de la práctica es esa: utilizar la forma geométrica del cuerpo y el esfuerzo físico para guiar la energía a la fuerza, permitiendo que el espíritu inunde de presencia cada célula de la estructura. Y claro, la gran pregunta para la gente que nos escucha ahora mismo es, lógicamente, ¿y a mí qué? ¿Por qué debería dedicar tiempo, sudor y esfuerzo a algo tan sumamente exigente? Es la pregunta del millón. Pues la respuesta que se destila de todo este análisis creo que es profundamente relevante para la época que nos ha tocado vivir. Vivimos en una sociedad que literalmente nos ha amputado la percepción del cuello para abajo. Totalmente de acuerdo. Somos cabezas flotantes. Ya ves, pasamos los días con la atención secuestrada permanentemente por estímulos de fuera. Las pantallas, los plazos de entrega, las notificaciones del móvil y un estrés continuo que nos desconecta. Este método que hemos visto hoy ofrece un mapa súper detallado basado en la fisiología real y en siglos de desarrollo energético para regresar a casa. Es una ruta estructurada paso a paso para volver a habitar nuestra propia estructura física al 100%. Y fíjate que eso abre una puerta enorme a cuestionarnos los propios límites de nuestra capacidad de regeneración humana. ¿En qué sentido? Pues que si consideramos que la forma automática en la que usamos nuestro cuerpo hoy en día, esos movimientos limitados, torpes y repetitivos, siempre acompañados de una mente eternamente distraída con otra cosa, Sí. si consideramos que eso ha sido suficiente para moldear a peor nuestra postura, generar dolores crónicos horribles y crear enfermedades por estancamiento a lo largo de décadas, imagina darle la vuelta a esa ecuación. Ostras. O sea, si el piloto automático nos ha llevado a la rigidez y al deterioro físico en el que estamos, ¿qué pasaría si tomamos el control manual absoluto de la máquina? ¿Exactamente eso? ¿Qué capacidades de curación, qué niveles de fuerza vital y de resiliencia física podrían desencadenarse si dedicáramos, aunque fuera una pequeña fracción de nuestro día, a movernos desde una presencia interior total, absoluta e inquebrantable? Es para pensarlo, desde luego. Nos deja con una incógnita brutal para cerrar. ¿De qué sería realmente capaz un cuerpo humano si estuviera verdaderamente habitado por su mente? Un concepto increíble para que todos sigamos explorando por cuenta propia. Pues nada, lo dejamos aquí. Hasta la próxima inmersión profunda. Hasta la próxima.